Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 7 de noviembre, la Iglesia Católica celebra a María, Madre y Medianera de la Gracia. Es memoria obligatoria en la liturgia católica. La liturgia católica nos propone reflexionar el Evangelio según San Juan en el capítulo 2. Es la perícopa de las bodas de Caná. Es cuando Jesús aparece en una boda y María interfiere en la obra de Jesús. Jesús sale al encuentro de su madre y le dice: mujer, a ti y a mí, ¿qué? La Iglesia celebra a María como Madre y Medianera de la Gracia. Esta celebración litúrgica tenemos que entender que la Iglesia a lo largo de la historia, desde antiguo, siempre se refirió a María como madre y como medianera de la gracia. Solo que en el año 1921 se introduce en la liturgia como una celebración para la liturgia católica. A María se la llamaba medianera o mediadora desde muy antiguo. Este título se le reconoce en documentos oficiales de la Iglesia. Y también en la liturgia, desde el año 1921, se introduce esta fiesta dedicada a María, medianera de todas las gracias, para entender la mediación de María, cómo ella es corredentora, cómo ella es medianera, y diferenciar la mediación de María de la mediación de Jesucristo, porque San Pablo nos va a decir en su carta que un solo mediador tenemos, que es Cristo Jesús nuestro Señor. ¿A qué se refiere la mediación de Cristo Jesús y cuál es la mediación por qué decimos que María es medianera? Empezamos desde el libro del Génesis. Recordemos, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. El hombre, después de ser creado por Dios, compartía la amistad con Dios. Ese compartir la amistad con Dios, podemos bien decir que es estar en la gracia de Dios. Luego el hombre cae en el pecado, tentado por Satanás, y es donde el hombre pierde esa gracia. El pecado es la ausencia de la gracia de Dios. Entonces el hombre, al perder la gracia de Dios, ¿qué es lo que obtiene el hombre? Obtiene la muerte. O sea, la muerte, la presencia del pecado que trae la muerte es la ausencia de la gracia. ¿Cómo sucede esto? ¿Y qué fue lo que sucedió? Todo esto nos va a relatar en el Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, nos relata la creación de todo cuanto existe. Y en el Génesis capítulo 3, específicamente en el versículo 15, aparece lo que conocemos como el protoevangelio, el primer evangelio. Evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? Que aunque el hombre haya pecado y haya obtenido para sí la muerte, Dios se preocupa y Dios le va a regalar vida al hombre, le va a devolver esa vida. Eso ya Dios lo planeó, ya Dios lo planificó desde el Génesis, inmediatamente al caer el hombre. Por eso es que decimos que los tiempos de Dios y los tiempos del hombre no son iguales, no son iguales. Entonces tenemos, el hombre cae en el pecado, como conocemos el pecado original, el que origina todos los males, el que gracias a ese pecado el hombre conoce lo que es la muerte y la corrupción. Ahora, Dios, que es misericordioso desde el Génesis, desde el inicio, nos promete una redención. ¿Qué quiere decir redención? En el Génesis, el hombre ha sido vendido a Satanás. Fuimos vendidos a Satanás. Por el pecado estábamos en poder de Satanás. Fuimos vendidos a Satanás. Jesús viene para redimirnos. ¿Qué quiere decir redimir? Redimir significa volver a comprar. O sea, estábamos vendidos a Satanás y Jesús viene para volver a comprarnos del poder de la muerte.
¿Qué quiere decir comprarnos del poder de la muerte? Pues darnos vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, decía Jesús. Entonces, la acción de Jesús de volver a comprar, esta acción de redención de Jesús, ¿cómo lo hace Jesús? Jesús lo hace encarnándose, haciéndose hombre. Pero para eso tiene que intervenir una persona humana para traer al Verbo de Dios. Por una mujer entró el pecado, entró la muerte y entró la perdición. Dios vuelve a reencontrarse con el hombre, Dios vuelve a tener contacto con el hombre y Dios da vida al hombre. ¿A través de qué? A través de una mujer. Y es ahí donde aparece la figura de María, que ya está prefigurada en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, cuando dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, entre tu linaje y su linaje. Pondré enemistad. Esa enemistad que hay entre el hombre y la mujer, que está prefigurada ya desde el libro del Génesis, nos habla de la mujer. Y es interesante y hay que subrayar la palabra la mujer, porque siguiendo toda la revelación, esa es la palabra central del evangelio de hoy. Porque Jesús le va a decir a María mujer. ¿Por qué Jesús dice a María mujer? Haciendo referencia que ella es la mujer profetizada en el Génesis. María, nueva Eva. Por la antigua Eva, por la primera Eva, entró el pecado y la muerte. Ahora por la nueva Eva, que como dice Santo Tomás de Aquino, representó a la humanidad en el momento cumbre, en la Anunciación, representa a la humanidad mediante la respuesta de María, mediante el sí de María, mediante María. Se hace presente Jesús y irrumpe en la humanidad. Cuando María va a decir el sí, todo el mundo, todos los ángeles pararon y María dio el sí. El fiat de María hace que la redención pueda hacerse. María fue preparada por Dios, María fue preservada por Dios. Y lo más interesante, lo más espectacular de todo es que esa sangre de Jesús que nos va a dar vida eterna, Él toma de María. Es la sangre que Jesús toma de María la que va a servir para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el plan de Dios, ese es el proyecto de Dios. Eso es lo que la iglesia celebra, del por qué María es importante, del por qué María aparece en las Escrituras. Ya desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece la figura de María como corredentora, como colaboradora, como participante principal en la obra de la redención. Por eso decimos que sí, la mediación de Jesús como único, como verdadero Dios y verdadero hombre, quien nos representa ante Dios y los hombres, la mediación perfecta es Jesús. Pero inmediatamente a Jesús, la única criatura perfecta, inmaculada, es María, la única que puede mediar entre Jesús, Dios, y los hombres. Es María. Es la criatura perfecta, escogida y amada por Dios Trino, porque ella es hija de Dios, ella es esposa del Espíritu Santo y ella es madre del Hijo. Entonces, es por esto y muchos más motivos que en la iglesia celebramos a María como madre y como medianera de toda la gracia. La Iglesia Católica nos enseña que María, después de su asunción a los cielos, siguió derramando abundantes gracias sobre sus hijos. Esta mujer que fue Eva, que va a dar a luz en el pecado a sus hijos, que fue llamada, entre comillas, madre de todos los vivientes, la nueva Eva, María, se convierte en madre de la fe y de la gracia. Es acá donde María toma protagonismo, es acá donde en ella se cumple
las profecías del Antiguo Testamento y va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque en Apocalipsis va a aparecer nuevamente la mujer vestida de sol. Entonces tenemos a la mujer del Génesis, a la mujer a quien nombra Jesús en el Evangelio de hoy, que interviene para que Jesús haga el milagro. Y ¿cómo termina diciendo el Evangelio de hoy? Y sus discípulos creyeron en él. Por eso decimos que María es la madre de la fe. A Abraham lo conocemos como el padre de la fe. Abraham estaba dispuesto a sacrificar, iba a sacrificar a su hijo. No lo hizo porque Dios lo detuvo, pero María sí entregó a su hijo en sacrificio. María es la madre de la fe y de la gracia. La Iglesia, con razón y con justicia, llama a María medianera de todas las gracias. Hoy celebramos a María, madre y medianera de todas las gracias. María, madre y medianera de todas las gracias, ruega por tus hijos, ruega por nosotros.